Buenas noches, soy Federico Reyes Heroles. Buenas noches, soy Carlos Elizondo. Desde la Segunda Guerra Mundial, desde las fechas posteriores, se han creado distintas instituciones para medir las libertades en los países. Una de ellas es Freedom House, que la creó curiosamente la viuda del expresidente Roosevelt. Y en esta institución se miden distintas libertades, libertades económicas, libertades políticas, libertades, por ejemplo, de expresión. Y México había venido conquistando lenta pero sistemáticamente sus peldaños y habíamos llegado a tener la categoría de libres. Esto fue, insisto, un gran logro. Sin embargo, a partir de la guerra con el narcotráfico y a partir de que ha habido áreas del país, noreste, noroeste del país, en donde el ejercicio del periodismo se ha complicado, esta misma institución nos ha venido bajando la calificación y en el último registro nos pone como no libres. Hoy está con nosotros y nos da mucho gusto tenerlo aquí al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, que está encargado precisamente de ver qué es lo que está ocurriendo en esa área y le vamos a pedir que nos explique. Roberto Campa-Ciprián, qué gusto tenerte aquí. El gusto es mío. ¿Cómo ves el panorama? ¿Por qué es complicado explicarlo? ¿Es complejo? Si nos quedamos nada más con la calificación de Freedom House, bueno, entonces en este país pues las libertades no habrían mejorado. Pues, nada, habría que quizá nada más agregar en el contexto que dijo Federico. En no libres en materia de prensa, Freedom House nos pone igual que Arabia Saudita, China, Rusia. ¿Esa es realmente la situación del país? Me parece que habría que hacer alguna consideración para matizar esta calificación. México tuvo, si no mal recuerdo, 63 puntos negativos. Freedom elabora esta clasificación a partir de puntos negativos. La frontera de medio y no libre son 60 puntos negativos. Estamos 3 puntos por debajo de media. Esto de ninguna manera es algo que explique yo para justificar, porque hay países que tienen 100 puntos negativos. Pero a partir de esta clasificación, nosotros hemos venido trabajando con Freedom House en México. De hecho, en el mecanismo desde unos meses antes. En México hay un mecanismo para la defensa de periodistas y defensores de derechos humanos, y este mecanismo estableció comunicación con Freedom unos meses antes. Pero ese tema tiene que ver con protección de periodistas. Por lo que hace a libertad de expresión, nosotros nos reunimos con Mariclera Costa, que es la representante de Freedom House en México. Revisamos cuáles son los asuntos en donde habría que mejorar, que establecer mejoras para garantizar que la calificación sea mejor. Estamos por instrucciones del secretario de Gobernación construyendo con Freedom House esta propuesta. Tiene que ver con algunos temas que son nuestra responsabilidad, como los temas de protección a periodistas. Tiene que ver también con temas legislativos. Hay que unificar la legislación para terminar, por ejemplo, con la difamación en todo el país. Hoy es una tercera parte de los estados quienes lo tienen. Hay que mejorar la reglamentación en materia de ley de radio y televisión. Hay que construir también con las empresas un esquema laboral más justo para los periodistas. Hay un conjunto de asuntos, un conjunto de criterios, de clasificaciones en los que estamos trabajando de manera tal que México pueda ir, yo confío el próximo año, por lo menos a la mitad de la tabla, y estamos también trabajando para ir a un escenario donde estemos entre los países libres al terminar esta administración. Ahora, en el sentido que lo puso Federico y lo comparto plenamente, lo mencionó de pasada, pero quisiera que expandirlo un poco, se deteriora la calificación en el contexto de la guerra contra el crimen organizado. Sí. ¿Por qué? Claro, porque un tema muy importante tiene que ver con protección a periodistas. Porque empieza a haber asesinatos de periodistas, locales sobre todo, en aquellas áreas donde ya no se puede reportar tal o cual incidente del crimen organizado, porque el afectado puede presionar al medio o incluso matar al periodista. Eso no sabemos qué tan vinculado esté, pero tiene que ver con el triste asunto de los asesinatos de la colonia Narvarte hace algunas semanas. Déjame seguirme por esa línea de argumentación porque es muy interesante. Me decía un director de un periódico, no voy a decir cuál, Federico, yo de plano ya le pedí a los reporteros que no cubran notas que tengan que ver con el narcotráfico porque los estoy exponiendo a ellos y estoy exponiendo a sus familias. Entonces yo he tomado esta determinación. En esta etapa de mi vida periodística no puedo cubrir ese tipo de notas. Ahora, creo que de ahí nos hemos brincado a decir todo periodista por sí mismo ya tiene una condición especial pues no, los ciudadanos periodistas también viven en las condiciones y pueden cometer
ilícitos como cualquier otro. Ahí hay una frontera delicada. Pero insisto, si hay áreas, si tú tomas los datos de Freedom House y de la propia Secretaría, son muy localizables geográficamente donde se han dado estos asesinatos y estas persecuciones, ¿no? Si son muchos, hay que decirlo. Y son muchos, ya han crecido. Pero me parece que es responsabilidad del Estado Claro. garantizar la seguridad de los periodistas para que sigan cumpliendo con su responsabilidad, porque la libertad de expresión pues, es un requisito indispensable para el desarrollo de la democracia. Claro. Y nosotros tenemos en la Secretaría de Gobernación una parte de esta responsabilidad. Por ello, hay un mecanismo de protección a periodistas y a defensores. El mecanismo nació por mandato de ley en 2012. Ha sido una instancia cuestionada prácticamente desde su nacimiento, pero me parece que tiene cosas positivas que yo trataré de poner en la mesa. Primero, se trata de una instancia que tiene una junta de gobierno prácticamente paritaria. Está integrada por 9 personas, 4 somos representantes del gobierno, 4 son representantes de defensores y de periodistas, 2 y 2, y hay un voto que es al final el voto de calidad, que lo tiene el representante de la CNDH. O sea, no hay una mayoría gubernamental en la instancia de gobierno. Todas las decisiones del mecanismo se toman en esta Junta de Gobierno. El arranque fue complejo, pero me parece que en este momento tenemos condiciones de gobernabilidad y de estabilidad. ¿Cuántos periodistas están siendo protegidos? Hoy el mecanismo tiene bajo su tutela a 419 personas. 250 más o menos son defensores. Bajo su tutela. Quiere decir que en mayor o menor medida tienen medidas de protección. Los que la evaluación de riesgo determinó que tenían un riesgo alto, tienen escoltas, tienen vehículo blindado, tienen teléfonos satelitales, tienen barras perimetrales que se construyeron en sus casas o en sus centros de trabajo, tienen equipos de videovigilancia. Las personas o periodistas que resultaron en la evaluación de riesgo con niveles bajos de riesgo tienen botones de pánico, botones de alarma o los teléfonos de las corporaciones de policía que están cerca o convenimos con las corporaciones esquemas de rondines en sus casas. Estos 419 han venido al mecanismo porque ellos consideran que están en situación de riesgo y en todos estos casos las evaluaciones han dado positivo. Yo puedo decir que en el transcurso del último año no ha habido ningún incidente grave, 11 menores que se resolvieron de inmediato, que tienen que ver con estas defensores y con estos periodistas. Naturalmente es un instrumento, es un mecanismo que requiere confianza de defensores y de periodistas, y yo quisiera comentar que un apoyo muy importante para el funcionamiento del mecanismo, para mejorar el mecanismo, lo hemos recibido de las propias organizaciones con las que trabajamos y de manera muy importante de Freedom House. Freedom ha venido trabajando con nosotros en la primera etapa en la consolidación de las 3 unidades, la de recepción, que es la que resuelve la admisión de una persona en el mecanismo, y la segunda, que es la de análisis de riesgo, que es la unidad que determina qué condiciones tiene un defensor o un periodista y dicta las medidas. Prácticamente todo el esquema está resuelto a partir de, por ejemplo, en el caso de los escoltas, con esquemas propios del mecanismo. En algunos casos pedimos apoyo de Policía Federal o de policías locales, pero en muchos casos son estructuras del propio mecanismo y pues estamos trabajando para garantizar que el mecanismo funciona. Ahora, a partir del asunto de la colonia Narvarte, la instrucción que recibimos puntual del presidente es que el mecanismo tiene que trabajar perfectamente. Y un tema central en la mejora tiene que ver con lo que se comentaba, que es el tema de la prevención. Estamos en la construcción de esta tercera unidad, la unidad de prevención, con la idea de identificar regionalmente estos temas y modificar las condiciones para que el mecanismo no se entienda como un esquema que solamente atiende individualmente a ese periodista que vino porque tenía un riesgo, sino que podamos cambiar realmente las condiciones en esas regiones. Un tema un poco distinto, pero vinculado a la libertad de prensa, tiene que ver con una promesa que hizo el todavía presidente electo, que se iba a asignar el presupuesto del gobierno federal a los medios de comunicación a través de algún mecanismo que fuera transparente, con un comité que lo vigilara. Eso no se dio.
no hay, hasta donde yo sé, ni siquiera una propuesta de ley, porque es la otra cara de la moneda. A nivel federal, menos quizá a nivel estatal en algunos estados, no solo es la presión del narco, es la presión del gobernador que si no te quita el dinero. ¿Qué tanto se ha avanzado? ¿Qué no hemos visto al respecto? ¿Qué falta por hacer? Bueno, en realidad ese sí no es un tema que tenga que ver con derechos humanos, tiene No, que ver con yo sé que no, pero sí con el gobierno. En el esquema que nosotros hemos venido construyendo a partir de la iniciativa de Freedom House, no es un capítulo en el que estemos trabajando. Me parece que tiene que ver con responsabilidades distintas, Carlos. ¿Qué verías en el horizonte, Roberto? Porque esa cifra de Freedom House, esa calificación de Freedom House, pues de alguna manera influye en la imagen que hay de México en el mundo. Y habíamos llegado a ser considerados libres y en poco tiempo nos caímos. ¿Cómo te noto optimista? ¿Crees que regresaremos a una mejor calificación, que es parcialmente libre? Si Aristóteles anduviera por aquí, brincaría del coraje, porque ¿qué es eso de Aristóteles parcialmente libre? Pero ¿cómo lo ves? ¿Crees que en los próximos años de la gestión del presidente Peña podremos corregir este tache? Mira, el tema, como ustedes han comentado, pues tiene que ver, está aparejado a las condiciones de violencia que se han vivido en nuestro país en los últimos años. Me parece que ha habido avances importantes en esta materia. Me parece que las cifras muestran que hay avances importantes. Sí. ¿Cuáles son las cifras de muertos recientes? Mira, si vemos los últimos 3 años. Te doy el dato. Conforme las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, este gobierno comenzó con alrededor de 22,000 homicidios dolosos en el arranque de la administración, que es el cierre de 2012. Nos queda muy poco tiempo, vayamos a los periodistas. Cerramos el año pasado con las cifras del secretariado con 15,000, o sea, una tercera parte menos de homicidios dolosos. En términos de violencia me parece que hay una reducción, sí. y por lo que hacen nosotros, yo creo que hay dos asuntos centrales. Uno tiene que ver con la impunidad. Necesitamos garantizar que ningún asunto que tenga que ver con violencia contra periodistas quede impune. Necesitamos que los asuntos se resuelvan, incluso aquellos en donde se acredita que pudiese haber alguna responsabilidad del periodista en algún proceso delictivo. Eso es irrelevante. Lo que es indispensable es garantizar que los asuntos se resuelvan en términos de justicia y que no haya impunidad. ¿Y cómo van los números de periodistas asesinados en esta administración? Los números tenemos un dato de un poco más, 100 y pico a partir de 2010. Me parece que hay están más o menos estabilizados. Y bueno, insisto, la intención es que todos los asuntos queden resueltos. Y el otro tema, me parece central, es que nosotros garanticemos mediante el mecanismo que cualquier periodista o defensor que tenga condiciones de riesgo encuentre la manera de una protección que les permita seguir desempeñando su responsabilidad con absoluta libertad. Pues Roberto, muchísimas gracias por tu tiempo, muy interesante. Esperemos que realmente estas proyecciones de que regresemos a por lo menos ser parcialmente libre se cumplen. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches, Roberto, mil gracias. Muchas gracias, te agradezco mucho. Muchas gracias.